mañana prácticamente es el día para Ricardo Benjamín Salinas Pliego. ¿Escuchaste lo que estaba diciendo Sí. en su alocución? Lo tienen apresado. Él dice que va a perder mañana, ¿no? Perdió desde el viernes cuando Exacto. la Suprema Corte enlistó en estrados que va a tratar 7 de sus 9 casos en la Suprema Corte, que equivalen más o menos con todos recargos y multas a 48,000 millones de pesos. Y por otro lado, en la Corte de Nueva York también le ha ordenado que pague 635 millones de dólares que debe y tiene pendiente el caso AT&T, que no sabemos la cantidad exacta, pero está atrapado prácticamente, está desesperado y yo decía iniciando que va a hacer lo que sea, trampas, maromas, amenazas, amaga prácticamente con la violencia, pero está atrapado, Jaime. Sí, estaba escuchando esta alocución del señor Ricardo Salinas, primero la puesta en escena, ¿no? Con las banderas de México, atrás de Fundación Azteca, con la Virgen de Guadalupe, por supuesto, el estandarte que habría llevado el cura Hidalgo para iniciar la lucha por la independencia. Miren esta composición de escena. No, 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 no. Bueno, ya se cree el cura Hidalgo, ¿no? Bueno, y luego el discurso, yo no sé quién se lo hizo, pero evidentemente le ha caído, le ha calzado como un calcetín a la medida porque Ricardo Salinas Pliego ha sido un demagogo toda su vida, pero además un demagogo muy limitado en cultura e inteligencia, porque echa mano de la demagogia barata, de la demagogia más chabacana, para presentar a los que ahora le cobran sus impuestos atrasados, que estuvo 102 recursos presentó, 102 amparos presentó a lo largo de varios años, 102 amparos para no pagar, para no cumplir con sus obligaciones fiscales. Y ahora resulta que quienes le cobran son unos zurdos de mierda, son unos parásitos. Dicen que el Estado mexicano lo está parasitando, que el pobrecito sufrido ha tenido que trabajar toda su vida para que el Estado lo haya parasitado. No, señor Salinas Pliego, aquí el gusano, el parásito es usted, que ha estado parasitándonos a todos nosotros. No se confunda. No, y luego claro, esta es otra parte de otro análisis que tiene que ver con mi propia biografía, porque tú sabes, Paco, que yo cubrí cómo se gestó la caída del muro de Berlín. Yo estuve cubriendo la caída del muro de Berlín y estuve cubriendo la forma en que se colapsó la antigua Unión Soviética. Y este tipo es un ignorante, de verdad, no sabe, no tiene ni idea de cómo se colapsó la Unión Soviética. No vamos a explicarlo aquí, no vamos a dar aquí una clase para explicarle al señor por qué razones colapsó. Pero este señor, al igual que muchos reduccionistas de aquella época, dicen que cuando colapsa la Unión Soviética, el capitalismo más voraz, más salvaje, es el que sale triunfando. Y Salinas se monta en ese capitalismo más voraz, que le paga una mierda a sus trabajadores, que cobra intereses como agiotista en sus bancos, o cuando vende a crédito. ¿Y quién es aquí el gusano parásito? ¿Quién es aquí? El que ha parasitado a gente humilde, que ha comprado, qué sé yo, una moto para trabajar como repartidor de comida. ¿Quién está parasitando a quién? Tantos años que no ha pagado impuestos. El tipo es la definición misma de un parásito. No, 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 este parásito, este gusano ya merece lo que durante tanto tiempo estuvo él propiciando, que el próximo jueves o viernes a más tardar decidan su suerte. A pagar, señor, que tome chocolate y pague lo que debe. Y luego por eso también te explicas cómo este señor, que es una criatura del capitalismo de compadres, él mismo ha creado criaturas como Lili Telles, que es igual de ignorante que él. Parece que no pasaron por la secundaria siquiera, son tremendamente ignorantes, pero tremendamente hocicones, ¿eh?
son tremendamente bravucones, se la pasan de soflama en soflama, de insulto en insulto. ¿Por qué? Porque no tienen una formación consistente, no están a la altura de un país que es otro país, y por eso quedan reducidos a su condición de meras marionetas, de meros gusanos rastreros estos personajes. Así es que yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy contento y deseo que el señor pague. Y si no paga, porque es capaz de declararse en bancarrota, pues que le confisquen, que le requisen el canal Azteca, la banca, Electra, todo lo que sea necesario para que pague sus adeudos con el pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano hasta ahora sí ha pagado sus impuestos y este señor, este desgraciado, este gusano rastrero no ha pagado sus impuestos. Así es que, como diría mi querida presidenta, doña Claudia Sheinbaum, toma chocolate, paga lo que debes, querido amigo. Gracias, Jaime. Norman, buenos días. Se suman Norman Díaz, Norman Pérez, disculpa, buenos días, Norman. No lo veo con el bastón, tampoco al maestro Jaime Hernández. Yo traigo el mío por aquí, del otro lado, pero, Norman, es el día de mañana. Está acercado Ricardo Benjamín Salinas Pliego, está dando pataleos de ahogado y yo veo una campaña virulenta a partir de ya, que ya la tiene desde hace mucho, pero se va a montar una campaña virulenta para tratar de desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. No sé cómo ves tú ese tema, pero mañana, entre mañana y las primeras horas del viernes, se deciden 7 de los juicios fiscales o por evasión que va a decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hola Paco, buenos días al maestro Jaime, buenos días a la audiencia. Claro que sí, pues con mucho gusto doy mi opinión. Realmente nosotros los mexicanos hemos estado esperando durante mucho tiempo que Ricardo Salinas Pliego finalmente enfrente sus compromisos de carácter fiscal, como lo hacemos todos los mexicanos. Y claro, mañana va a ser el jueves, mañana es jueves. Mañana jueves será quizá el gran día para que partan, para que se analicen y finalmente se rechacen aquellas suspensiones que había logrado con con los antiguos ministros que formaban la Suprema Corte de nuestro país. Yo creo que va a ser un día importante, no solo para la hacienda mexicana, sino también para todos nosotros que consideramos este individuo pues tiene que pagar como lo hacemos todos los mexicanos. Y bueno, es increíble que ahora, fíjense nada más cómo se cuelgan de cualquier acto de barbarie, ¿no? Cómo ahora usa hasta sombrero un tipo que siempre se asumió como terriblemente citadino y ahora tiene un sombrero que por supuesto que no lo asocia con ningún movimiento, ¿no? Porque todos sabemos quién es él. El querer actuar en términos políticos le reduce, porque si como empresario no es un tipo prestigiado, imagínense como político. Este tipo, bueno, es un heredero de un pequeño trono que le dejaron y que fue acrecentando en términos patrimoniales a través de mecanismos poco claros, yo diría que sospechosos. Tenemos el antecedente de cómo se hace de Canal 40, tenemos el antecedente de cómo compra TV Azteca, etcétera. Bueno, hay cosas que son fáciles de entender y quizá mañana, jueves, podamos tener una buena parte de esos 75,000 millones de pesos que deuda. Creo que van a ser alrededor de 43,000 millones de pesos, incluyendo capital, es decir, el dinero original más impuestos y recargos. Así que pensar en Ricardo Salinas Pliego y sus, como bien dice el maestro Jaime, y sus marionetas, específicamente su marioneta política como es Lili Téllez, pues es interesante ver la forma como se van a ir derrumbando a estos individuos.
no tienen mucho sentido su participación, no tiene justificación social. Por ejemplo, el hecho de que esta mujer esté ocupando una curula en el Senado, como el mismo Salinas Pliego, no tiene justificación para que todavía el gobierno le mantenga la concesión de TV Azteca y le permita seguir explotando a sus trabajadores y también a sus clientes a través de Electra y una serie de negocios que ha ido desarrollando con el mismo sentido, aumentar su patrimonio. Pensar en esta gente es pensar probablemente en lo peor que le pudo haber pasado a nuestro país. Así que bueno, pues vamos a ver mañana, hay que estar expectantes, hay que ver qué sucede. No importa que Lili Téllez declare que se arrepiente de haber creído en Andrés Manuel López Obrador. Yo me acuerdo, acabo de oír una pequeña entrevista en donde decía que ella fue engañada porque durante 3 veces le había hablado el expresidente López Obrador para invitarla y ella se había negado porque consideraba que ella era de derecha y Morena era de izquierda y no había compatibilidad de pensamiento, pero que en una cuarta ocasión que le habla el expresidente y le dice que busca pluralidad, y eso sí es cierto, por lo menos que buscaba pluralidad, ella cede a sus encantos y dice, ok, está bien, voy a ir para ganar las elecciones. Pero no hay que olvidar que estas elecciones que gana Lili Téllez lo hace de la mano absolutamente de Durazo, que era su compañera de fórmula, y del expresidente López Obrador, que con su prestigio político, con su caracterización abierta del mejor luchador social que ha habido en este país, bueno, pues fácilmente ganó, ¿no? Pero yo quisiera saber, a ver si es capaz de ganar un pequeño municipio del estado de Sonora, donde, por cierto, no la quieren y seguramente tienen razón de hacerlo, ¿no? Ah, sí, Ceci, por ahí creo que teníamos ese video pequeñito, ¿no? Como menos de 40 segundos de Lili Téllez, creo que es el número 1, Ceci, ¿cierto? Que me arrepiento de haberle creído a López Obrador. Yo lo he dicho con toda claridad. No me va a alcanzar la vida para arrepentirme de haberle creído a este mentiroso. Y muchas personas me dicen, pero ¿cómo le creíste? Si tú eras una persona preparada, una periodista, etcétera, etcétera. Pues me convenció y le creí de verdad. Por eso, cuando hice la campaña al Senado, hablando sobre la corrupción que yo había documentado toda mi vida, lo hice completamente segura y convencida de que AMLO no iba a ser radical y de que iba a combatir la corrupción. Ah, persona preparada, casi me muero de risa, la verdad, porque de veras, déjenme decirles, luego les voy a pasar, lo editamos luego, pero ayer que fue tianguis en mi pueblo, grabé a uno de los merolicos vendiendo esas pomadas milagrosas y yo me acordaba de Lili Téllez bastante bien, pero López Obrador lo reconoció en algún momento que fue uno de sus errores. En la política, ya saben, hay como en todos lados errores y males necesarios. Lili Téllez fue un error de Andrés Manuel López Obrador, fue un error de Morena y es un error de la vida porque es una mujer no solamente impreparada, es una mujer, para mí, es una analfabeta política completamente, que no tiene argumentos, que no tiene nada, por eso todos los días tiene que gritar, por eso todos los días tiene que ofender en el Senado de la República. Y nada más para recordarles, mientras busco el audio de aquella grabación, a estas alturas todos conocemos que no hay secretos sobre la corrupción de Salinas Pliego, ¿sí? No solo es la evasión fiscal y sus adeudos con el SAT, no, ni los litigios que mantiene. Salinas Pliego se benefició de las privatizaciones, de concesiones gubernamentales, ahí están las televisoras, ahí está su banco, lo hizo y se benefició a través de sus conexiones políticas, primero con Salinas, luego con Ernesto Zedillo, que metió sus deudas al Fobaproa, así que
Todo esto le ha permitido acumular una fortuna brutal, no ilegal porque se lo dieron los gobiernos, pero sí inmoral. Tiene deudas con acreedores extranjeros, es decir, es un tipo tranza, es un agiotista en toda la extensión de la palabra. Y nada más para que tengan una idea, cuando él habla contra los zurdos de mierda, se los digo porque además lo documenté en mis libros, con revisiones de nada más de la Secretaría de Hacienda, no datos míos, cada año a partir del gobierno de López Portillo, pero vayamos al neoliberalismo con Miguel de la Madrid, el gobierno les perdonaba a los magnates 600,000 millones de pesos anuales solo por cuestiones fiscales. Y este tipo recurre al chantaje, al terrorismo financiero, así que eso ha provocado que su riqueza aumente en forma grotesca y grande. Ya lo veremos a partir de mañana o del sábado, cuando conozcamos bien todas las decisiones de la Suprema Corte, pero déjenme decirles temas, tenemos mucho. Y hoy déjenme tratar un tema que hemos evadido, pero en el chat lo han pedido, por ejemplo, a Raúl Mendoza. Dice, me gustaría escuchar al maestro Paco Cruz, ¿qué opina del homenaje del gobierno de Guerrero al asesino de Lucio Cabañas y el homenaje que le hicieron a Del Mazo en el Estado de México? Y eso yo lo digo, lo he dicho abiertamente, algunos gobernadores de Morena han hecho cosas grotescas como terribles. La maestra Delfina Gómez Álvarez, lo dije en su momento, le rindió homenaje a uno de los gobernadores más corruptos del Estado de México, Alfredo del Mazo González, uno de los hombres que representaba a la perfección, de pies a cabeza, al grupo Atlacomulco. Hoy, Evelyn Salgado Pineda le rindió homenaje a uno de los gobernadores más sangrientos, más salvajes, más represores del estado de Guerrero, del estado de la historia de México, a Rubén Figueroa, acusado de desaparición, asesinato, represión de miles de personas durante la llamada Guerra Sucia. De hecho, en parte, ese impulsor de la Guerra Sucia en este país representa verdaderamente una ofensa. Para todos los mexicanos debe representar una ofensa que una persona de Morena, Evelyn Salgado Pineda, le rinda un homenaje. Verdaderamente a mí me parece grotesco, me parece violento. Si hay un gobernador en la historia del país que violó todos los derechos humanos, fue Rubén Figueroa, y tienen razón, es el asesino del maestro Lucio Cabañas Barrientos. No hay organización de derechos humanos en el Estado Guerrero, organización civil de derechos civiles, que no condene, y nosotros también. Hay que condenar a Rubén Figueroa. Él y su hijo ya se murió Rubén Figueroa, pero un asesino violento, cacique, y rendirle un homenaje. Yo quiero ver qué habría pasado si el presidente López Obrador en su momento, es Evelyn Salgado Pineda, y lo digo verdaderamente, eso que hizo fue asqueroso y debe ser imperdonable. Y quiero pensar qué habría pasado si hubiéramos visto en su momento al presidente, no pasó nunca, pero y nunca pasaría, si hubiéramos visto al presidente López Obrador o a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rendirle homenaje a Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría Álvarez, a José López Portillo. Verdaderamente habría sido de pena. Si Figueroa, a pesar de ser uno de los gobernadores más sanguinarios que ha tenido este país, recibió un homenaje de Morena, de Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonia. La verdad es que es la estirpe de gobernadores asesinos Figueroa, y a mí me da pena verdaderamente hablar de eso, pero hay que condenar eso que hizo Evelyn Salgado Pineda. No sé qué opinen Jaime y Norman, a lo mejor me estoy excediendo, pero para mí, Rubén Figueroa representa ese pasado de México que no debió haber nunca existido, pero existe. Y hay que condenarlo. Es un asesino, y esa
esa imagen debe perdurar toda la vida, a Jaime. Fíjense que cuando yo vi esta noticia me llevé las manos a la cabeza. ¿Y cómo es posible que una mujer como Evelyn Salgado, que no es tonta, está dotada de una inteligencia política que le viene de su padre, haya caído en este garlito, ¿no? Porque se supone que el evento que se celebró el fin de semana tuvo como, la justificación oficial es que esa fecha, el nacimiento de Rubén Figueroa, que si viviera tendría ya más de 100 años, creo que 114 o 117 años, como figura en el calendario cívico oficial, la gobernadora no tuvo más remedio que rendirle homenaje. Ese argumento a mí no me basta. No me basta y no es suficiente como para rendirle homenaje a este tipo que fue un monstruo que atizó la guerra civil, un monstruo que es responsable de la muerte de miles de personas, de la desaparición de miles de personas, de campesinos, porque hay que tener en cuenta que el estirpe de los Figueroa eran ganaderos, terratenientes, explotaban a los más pobres, a los más jodidos, se quedaban con tierra, con ganado, y así se hicieron con una fortuna enorme. Yo nunca voy a olvidar, queridos amigos, el día en que yo fui a entrevistar a Rubén Figueroa a su casa aquí en la Ciudad de México. Él vivía en el sur de la Ciudad de México, en la colonia que se conoce ahora como la Romero de Terreros. Me acuerdo que esa entrevista fuimos juntos, fíjese, fuimos juntos Samuel del Villar y su servidor. En aquel entonces Samuel del Villar tenía una revista y yo era reportero de esa revista y fuimos juntos a entrevistar a Rubén Figueroa. Y cuando llegamos a entrevistarlo, el tipo estaba haciendo su ejercicio matutino, que era nadar en una piscina enorme que tenía acondicionada. No, parecía como este personaje de la Guerra de las Galaxias, Jabba, un gordo enorme. Cuando sale de la piscina, se da una ducha y luego nos citan arriba en el comedor donde nos sirven un desayuno. Y ahí comenzó una entrevista de lo más surrealista, porque en aquel entonces estaba Rubén Figueroa abogando por la reconfiguración de todo el estado de Guerrero, pero sobre todo del puerto de Acapulco. Y me acuerdo muchísimo que una de sus principales preocupaciones, las principales preocupaciones que tenía Rubén Figueroa en torno a ese plan de reconstrucción era cómo salvar la zona roja de Acapulco, es decir, la zona de la prostitución. Y nos miramos, Samuel del Villar y yo, ¿cómo? Sí, es que me preocupa mucho dónde la vamos a colocar, porque esa zona roja de prostitución de Acapulco nos deja mucho dinero. Ese era Rubén Figueroa, un tipo, era un criminal, un asesino, con un historial de espanto, pero además hay que tener en cuenta, y esto lo sabes, especialmente tú, querido amigo Francisco Cruz, que conoces bien la historia de estos criminales. Tú te acordarás que cuando era gobernador de Guerrero, el señor Rubén Figueroa se vio beneficiado, así como se beneficiaron Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, de una actitud bastante condescendiente de Estados Unidos, porque en aquel entonces estos gobernantes tenían como coartada el fantasma del comunismo. Ellos decían que los comunistas ya habían llegado para posesionarse de México y esto representaba una amenaza para Estados Unidos. Entonces, esta coartada le sirvió a Rubén Figueroa, al igual que Gustavo Díaz Ordaz, al igual que Echeverría, como excusa perfecta para seguir asesinando, para seguir en busca de personajes como Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, a quienes presentaban no como unos defensores del pueblo, no como unos insurgentes de la causa de la gente jodida, no, los presentaban como unos asquerosos comunistas que estaban infectando el país, que eran el cáncer que tenía el país y había que extirpar.
Este fue el tiempo. Rubén Figueroa fue un hijo de su tiempo y su circunstancia que le permitieron convertirse en un monstruo, en un criminal, porque perpetró crímenes de lesa humanidad, porque eran épocas en las que Estados Unidos decía, mira, si vas a matar gente, que sean comunistas, y con eso no hay ningún problema. Y recibían la bendición de Estados Unidos. No había informes como los hay hoy del Departamento de Estado escandalizándose por la violación de derechos humanos. No, 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 no. Era las felicitaciones, los aplausos, la sonrisa arrinconada de Washington que decían, oye, se cepillaron unos campesinos, sí, pero eran comunistas, ¿no? Esa fue la coartada perfecta de este personaje que acumuló, que amasó una fortuna inmensa, hizo a su hijo gobernador, y el hecho de que Evelyn Salgado haya caído en esta estúpida acción, no me queda otra cosa que decirlo, demuestra la la no sé, a mí me da mucha tristeza porque yo pensaba que Evelyn Salgado era una gobernadora mucho más inteligente, mucho más preparada, y no me vale el argumento de que Rubén Figueroa, sea un líder político, con acendrado, linaje o simpatías en el estado de Guerrero, no. La gente que vive en Guerrero y que sufrió sus persecuciones, la gente que hoy sigue sin saber dónde quedaron sus seres queridos durante esa época tan aciaga, realmente no se lo van a perdonar. Así es que yo creo que Evelyn Salgado tiene que dar una explicación y, de paso, una disculpa pública, porque no es posible que a estas alturas esta hija de un veterano político como Macedonio meta la pata de esta manera. Y aquí me paro porque tengo que dejar hablar a mi querido Norman Pearl. Sí, verdaderamente. Bueno, Norman, yo no sé, metí el tema, bueno, no lo metí, porque además ya lo habíamos programado Ceci y yo muy temprano cuando estábamos preparando la agenda, así que ya estaba, pero nos lo preguntaron en el chat en vivo. ¿Quieres centrarle ese tema que a mí me parece de importancia? Porque ¿qué vamos a hacer mañana, Norman? ¿Le vamos a ir a presentar nuestros respetos y a rendir homenaje a Gustavo Díaz Ordaz? Es lo mismo verdaderamente, es el mismo nivel por todo lo que representa la figura de Rubén Figueroa Figueroa. Tú dices, Norma. Fíjate que yo pienso y siento que aquí hay una confusión de carácter político. Tratando de hacer de abogado del diablo, yo pensaría que Evelyn Salgado quizá pensó que era un acto de pluralismo político, ¿no? O quizá también pensó que todavía Figueroa mantiene un mercado electoral en el Estado y que tendría que mantenerlo, o sea, alimentarlo. No encuentro una justificación que descanse en la lógica, en el razonamiento objetivo y sobre todo en el antecedente de nuestras luchas que son diferentes, ¿no? Rubén Figueroa fue un priista acendrado, fue probablemente uno de los alumnos más destacados en el arte de perseguir comunistas, de perseguir campesinos, de perseguir guerrilleros, inclusive hay que decirlo, porque Rubén Figueroa finalmente a su vez fue designado por el poder político que justamente estaba en este proceso en este proceso de persecución. Rubén Figueroa, además de ser un hombre terriblemente perverso, fue un tipo que se hizo acompañar por un grupo paramilitar que siempre lo protegía y que siempre buscaba salir adelante en un entorno complicado. Me acuerdo perfectamente bien de una especie de autosecuestro que se dio en el estado de Guerrero y que él decía que había sido a manos de Lucio Cabañas, en fin.
Yo creo que Evelyn Salgado, quien fue un emergente como candidata, designada por Félix Salgado Macedonio y su padre, no tiene el antecedente que toda la gente debemos de tener, más aún aquellos que participan en política. Evelyn Salgado no tiene grandes antecedentes políticos. Fue designada por su padre en un acto desesperado porque a Félix le negaron la candidatura por una tontería, igual que a Morón en Michoacán, por una tontería que el INE justificó, pero por un exceso en una precampaña, un exceso en gasto en una precampaña para sus gobernaturas respectivas. Pero Félix Salgado Macedonio sabía que él tiene un posicionamiento muy fuerte, muy sólido en el estado de Guerrero, y pensó que Evelyn Salgado sería la más cercana a él o quien le representara realmente en ese gobierno. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Creo que este pensamiento, creo que esta decisión no fue de Evelyn Salgado. Yo creo que fue de Félix Salgado Macedonio. Lo debe de asumir como su compromiso. Y como dice muy bien el maestro Jaime Hernández, Evelyn Salgado tiene que explicar por qué hizo este reconocimiento a Rubén Figueroa cuando nosotros tenemos el antecedente claro que el tipo pues pasó a la historia justamente como lo que fue, como un asesino, como un depredador, como un individuo que se encasilló en una lucha contra un comunismo aparente. En fin, yo creo que Evelyn Salgado debe de explicar, pero debe explicar de inmediato. Quizá esto vaya a ser tema justamente de la mañanera, porque es un tema muy delicado, muy grave. Es un tropiezo más de Evelyn Salgado, que yo creo que ya debería de tener sus actos, independientemente de que Félix Salgado Macedonio, su padre, sea su guía espiritual, político, y ella finalmente tenga que retroceder en ese mecanismo que no le favorece. Yo creo que los discursos tienen que ser elaborados, los discursos tienen que ser consensados inclusive entre un grupo político, porque no se puede llegar a un reconocimiento de un personaje que es de los puntos oscuros o de los puntos más negros de la historia de Guerrero y de México. Esto es sin duda alguna un grave error de carácter político que yo, tratando de justificarlo con pluralismo, no me bastaría, mi querido Paco y Jaime. Y sí, déjenme nada más para cerrar el tema, para que vean en el chat en vivo, que los vemos, los leemos. Rubén Figueroa es parte de esa estirpe de viejos caciques políticos mexicanos cuyos antecedentes son la Revolución Mexicana y que durante décadas impusieron un régimen de terror contra organizaciones sociales y de la población en general. Sus antepasados fueron revolucionarios, pero fueron caciques y fueron vinculados siempre, incluido Figueroa, su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, involucrados a crímenes de lesa humanidad, masacres, alzamiento de pueblos enteros, con militares que se convirtieron en maestros en la tortura, como Mario Arturo Acosta Chaparro, que aterrorizó poblaciones enteras de Guerrero, con Francisco Quirós Hermosillo. Los dos aterrorizaron, ellos crearon los vuelos de la muerte, y estos hombres fueron eso. Este hombre contaba con todas las simpatías de el apoyo de Gustavo Díaz Ordaz, aunque gobernó bajo el dedazo de Luis Echeverría Álvarez y luego la complicidad de José López Portillo. Así que contaba con eso, con el apoyo de asesinos. Algún día yo me pidieron escribir un capítulo sobre Gustavo Díaz Ordaz y les dije, escribí una página y decía asesino
Para mí la historia ya los juzgó y los debemos juzgar nosotros, y Evelyn Salgado tiene que disculparse. No importa que esté marcado ahí en las fiestas escolares o en los programas oficiales de gobierno, no importa. No importa. Entonces, mañana le rendimos homenaje a Gustavo Díaz Ordaz, y que la población civil que todavía vive, o muchos de sus descendientes, mañana les digamos, bueno, pues así ahí estaba marcado en el calendario, hay que honrar a estos asesinos. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, nada más, Ceci, teníamos ese audio del Merolico que grabé en mi pueblo, no sé si se escuche, pero, y luego ya cerramos con Jaime y con Norman, Ceci. Y aparte va a haber lubricación para las articulaciones, va a haber una lubricación para las articulaciones que muchas veces nos hace falta, porque a través de los días, de los meses, de los años, nosotros nos vamos acabando. A través de los años, a causa de nuestra edad, pues nos va a hacer falta a causa de nuestra edad, porque siempre se nos van a ir deteriorando los huesos se nos van a deteriorar, y muchas veces nos va a costar ya trabajo caminar. Nos va a costar trabajo sentarnos, agacharnos, movernos, porque ya no va a haber lubricación, ya no va a haber calcificación. Tableta, saliva de mar, va a haber calcificación. Yo, la verdad, les confieso, lo grabé porque me acordé de Lili Telles. Yo dije, esa es Lili Telles, en voz masculina y vendiendo las pomadas milagrosas que venden acá en mi pueblo para, hoy lo agarré con eso, otras veces lo escucho vendiendo las perlas de hígado de tiburón, que es contra todos los males. Así se me hace Lili Telles, una merolica que no dice nada o dice mucho, pero no significa nada. Y tenemos muchos temas. Jaime, hay dos, uno en especial, bueno, los dos son especiales. Uno, Inés Gómez Montt, que es comadre de Ana Gabriel, se descubrió, y que a su vez tienen relaciones con Molotov. Tenemos ese tema que está lindísimo. ¿Por qué? Porque Ana Gabriel ha tomado decisiones políticas. Y tenemos el tema de Carlos Manso Rodríguez, que como pasan los días se va derrumbando su imagen y que van a retomar o se les va a terminar de caer a la derecha. Jaime, tú nos dices con qué cierras, son 7:24 de la mañana, así que tenemos un buen tiempo para ti y para Norman. Sí, solamente déjame rematar el caso de la gobernadora de Guerrero. El hecho de que figure en el calendario cívico la conmemoración del nacimiento de Rubén Figueroa Figueroa no es excusa para seguir manteniendo esta celebración, esta conmemoración. Ahora bien, si a pesar de que no era necesario, Evelyn lo mantuvo o aceptó participar en esta ceremonia, o una de dos, o es ignorante de lo que pasó o sigue de alguna manera presa de esos intereses caciquiles. Me preocuparía lo último, por supuesto. Bueno, y pasando al tema de Inés Gómez Montt y la relación que tiene con la señora Ana Gabriel, yo comentaba ayer porque el querido Julio Serroa me pasó parte de su última investigación, compartió parte de su última investigación, y resulta ser que la señora Ana Gabriel es íntima amiga de del matrimonio de los Gómez Montt. Ahí la vemos, vean todos, era una íntima relación que tenían estas dos mujeres, a tal grado que cuando emprenden la huida los Gómez Montt, esta señora, Ana Gabriel, les compra un apartamento que tenían estos en Nueva York, pero al cash, se los paga al cash, para que esta gente, Inés Gómez Montt y su esposo, dispusieran de dinero para seguir en su huida hacia adelante, hacia ninguna parte. Se sabe entonces que esta mujer forma parte del entramado de amiguis de esta señora Inés Gómez Montt, que ahora está prófuga de la justicia. No sabemos bajo qué argumento la dejaron libre cuando apresan a su esposo, que está hoy retenido en un centro de inmigración de Miami.
Yo no dudaría que Inés Gómez Montt haya sobornado a los agentes de inmigración que iban por ella para dejarla libre con sus hijos. Pero el hecho es que Ana Gabriel, que durante un concierto pidió defender ese México que todos, y lamentando la muerte de Carlos Manso, se me hace que esta señora Ana Gabriel, que por cierto también le rendía culto a Vicente Fox y a Martita Fox, ahora resulta ser que es una paladina de la defensa de las libertades en México. Y finalmente el caso de Carlos Manso, qué tristeza. Fíjense que desde la derecha sobre todo nos han querido vender la historia de un Carlos Manso que era un héroe, lo han convertido en un santón de la derecha. Y yo no dudo de que Carlos Manson hubiera estado dotado de grandes cualidades como político, tenía inteligencia, tenía una astucia increíble, pero también el señor Carlos Manso era compañero de viaje de ciertos personajes de dudosa reputación, criminales. Ayer mismo veíamos en nuestro programa de 7 a 9 con Norman Pearl cómo hay imágenes, no me refiero a las del señor Alasraqui, que son bastante reveladoras, porque el señor Alasraqui, que se declaró amigo íntimo de Carlos Manso, lo entrevistó para Typical. Ahora está indignado el señor Alasraqui porque según él lo balconearon y según él esto es obra de la mano peluda de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta, que filtraron a través de Jesús Ramírez Vázquez este video para tratar de ponerlo y presentar a Carlos Manso como un personaje dado a tener relaciones poco honorables. Sí, y déjenme nada más poner un video rapidísimo. Yo no sé con lo que vaya a cerrar Norman, pero tenemos un audio de Alarraqui, ¿no? Y cómo explota cuando lo acusan de recibir dinero, que en realidad todo el mundo lo acusa. Yo mismo dije, ese maletín tiene algo extraño, porque en este país los dineros históricamente se reciben en maletines. No sé cuánto dura, Ceci, pero tenemos el video número 10, por favor. No sabemos qué bolsa ni de quién era, pero los hijos de puta que difamaron a Typical dijeron lo siguiente, que Carlos Manso vino a hacer un programa y me trajo dinero. ¿Sí? Y que estábamos haciendo un plan todos los priistas, porque estaba Rubén Moreira, estaba Mario Di Constanzo, Rubén Aguilar y Jesús Ortega, que iban a entrar a hacer su programa en vivo, que lo hacen en la cocina. Mientras arreglaban el equipo y demás, aquí estuvimos platicando y yo les presenté a Carlos, porque pues, aquí estaban. Rubén, en buena onda, le empieza a dar un consejo a Carlos. Sí, lo vi bien, mira. Ok. Dijeron los que ya sabemos quién, ya está detectado quién lo hizo, son las gentes de Jesús Martínez, o como se llama, Mendoza. El de comunicación. No, Jesús Ramírez Juárez. El bañagatos. Es de él. Ese pendejo. Primero chinga tu madre. Sí, que tú eres madre. Segundo, no se te ocurra tocarnos a nosotros, porque yo sí sé muchas historias tuyas y no te conviene. Te lo digo desde ahorita. Vuelves a tocar, vuelves a difamar este canal, te voy a ir de la chingada, de eso me encargo yo. Ok, eso fue lo que pasó. Qué miserables son, ¿no? ¿Sabes lo que dijeron en el video? Que me estaba dando Carlos dinero para que lo saque yo. Y qué bueno. No, y que se reunía con el PRIAN y no sé cuántas cosas, ¿no? Es una cosa, Carlos, qué bueno que lo explicas. Sí. Es muy importante que nosotros mismos y tú mismo lo expliques. Sí, con eso ya es suficiente. Que Carlos Manso vino a hacer un programa. Es suficiente. Norman, ¿con qué cierras? ¿Con qué nos dejan? Bueno, primero Jaime Hernández a las 2 de la tarde, ¿cierto? Así es, a las 2 de la tarde los espero con mi querido Yago Batusay y mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy. Los esperamos a las 14 horas. No se pierdan el gran editorial de Yago Batusay, que es capaz de diseccionar cualquier tema en 5 ladridos. Ayer se metió, pero duro, contra el señor Alasraqui. En fin, así es este programa. Vamos a hablar hoy, pues, de todo esto que se viene ya para el fin de semana, la famosa marcha, la presencia de la CENTE en el Zócalo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos vemos. Norman, ahora sí, ¿con qué cierras? ¿Con qué nos dejas? Y ya saben, de 7 a 9 con Norman Pearl. Fíjate que es un momento para hacer una elucubración, ¿no? Yo creo que Félix Salgado Macedonio está preparando su salida de Morena
y este puede ser un motivo suficiente para que se vea esa eventual salida con cierta naturalidad, porque está quedando bien con los caciques, con los priistas, con la gente de Guerrero, y más aún sumando su propio mercado electoral, que hay que decirlo, es muy grande, es el más grande de Guerrero. Con respecto al comentario de Alarraqui, fíjese que el comentario de Alarraqui pues ya es natural, siempre dice lo mismo, en los mismos términos, con las mismas palabras. Pero lo que me llamó la atención es el remate de este video, cuando el saco de pus, que siempre se me olvida su nombre, dice, qué miserables, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un individuo con esos antecedentes sea capaz de indignarse públicamente por un evento que todo el mundo vimos, hombre? Fíjense, ese maletín que no bolsa, ese maletín que aparece en la mesa el día que se filma, el día que está Carlos Manso, pues era un maletín, no era, y dice Alarraqui, era una bolsa de mujer de no sé quién, que aquí la dejó, ¿no? Yo creo que quieren confundirse para confundirnos, pero no lo van a lograr. Yo creo que también que la lucha que tiene el pueblo de México contra esta gente es desigual, porque el 80% de los mexicanos apoyamos abiertamente a una transformación, a un México humanista, a un México que está yendo hacia adelante con cifras, con estadística que le favorece en su proceso de gobierno. Así que bueno, pues yo los espero. Me pueden encontrar como Norman F. Pearl, tanto en X, antes Twitter, como en Facebook, en donde tengo 2 cuentas. Y por supuesto, de 7 a 9 de la noche, tengo el privilegio de compartir el espacio con mis amigos Jaime Hernández y Paco Cruz. De 7 a 9 de la noche, con Norman Pearl. Nada más basta con que se metan a Norman Pearl TV y ya estamos juntos, estos 3 que hoy se están dirigiendo a ustedes, amable audiencia, sin censura. Yo, fíjense, antes de que se vayan, les voy a hacer una propuesta, no para hoy, pero la podemos ir trabajando. Hay que ver todos los apodos de los políticos, por ejemplo, de Javier Lozano Alarcón, el saco de pus que decía Norman, ¿no? La mataviejitas que ahí mismo está, no sé, podemos ir poco a poco elaborando, y la próxima semana nos podemos sentar, incluidos de narcos, por ejemplo, que se avientan unos apodos o alias bastante, algunos son muy creativos, otros pues los definen claramente. Cuando uno dice la marrana, ya sabemos de quién es. Aquí en mi pueblo, déjame decirle, hay un tipo que le dicen la marrana, ya sabemos quién es, y es uno de los capos, así que podemos, no sé si les guste la idea, pero bueno, si no, la voy trabajando ahí poco a poco. Pero Norman, Jaime, antes de que se vayan, gracias a los dos. Vicente seguramente está aterrizando allá en su pueblo, en Sonora, y va a aparecer a poco después de la mañanera. Pero muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Norman. Nos vemos de 7 a 9 con Norman Pérez, nos vemos a las 2 de la tarde en No Apto para Cínicos, de 2 a 3:45 de la tarde, con el show de Jaime Hernández y Yago Batusaiz. Y a las 7 de la noche, ya saben, los 3 que tengo privilegio de acompañar a Norman y a Jaime, nos vemos a la noche. Así que muchas gracias. Hay que ir a tomar un cafecito. Yo, ya saben, autor de Las Damas del Poder, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, La Guerra que nos oculpan, 4 de 13, y aquí estamos trabajando en Tierra Caliente con este frío, porque apenas estamos a 26, con este frío aquí estamos trabajando. Pero muchas gracias a los dos. Norman, un abrazote, les dejo, nos vemos al rato a las 7 de la noche. Gracias, Jaime, saludos a Yago Batusaiz. Sí. Solamente un apunte rápido, me encanta tu propuesta. No, ya llegó la presidenta, vámonos. Buenos días. Buenos días.